Bueno, les decía que vamos a empezar hoy día la clase. Nuestro tema es constructivismo, pero el constructivismo ya lo hemos venido viendo desde hace un par de clases, porque hemos venido incorporando de a poco algunas ideas, ¿cierto? Yo les contaba que hay autores que iniciaron en un enfoque más cognitivo y fueron evolucionando después a esta idea de que es la persona que aprende la que va armando el conocimiento a su manera, es decir, lo construye a su manera. Y no solamente el conocimiento, sino que nos vamos pasando poco a poco a la idea de que el conocimiento es una especie de escenario que nos permite el desarrollo de las habilidades. Igual como lo vimos con Gañé, el trabajo que ustedes me acaban de entregar, que yo les corregí, cuando hablábamos de los dominios del aprendizaje, esos que eran 5, ¿se acuerdan? Los dominios, psicodominios del aprendizaje, que son capacidades que se aprenden. Y yo les decía que cuando uno hace una voltereta, no solamente aprendí a hacer la voltereta, sino que desarrollo habilidades, por ejemplo, de equilibrio, de coordinación motriz, etc. Entonces, esas habilidades son nuestro foco ahora en el constructivismo. No se trata de adquirir gran cantidad de conocimiento, porque tal como lo hemos visto, el conocimiento está aquí, al alcance de la mano, en el teléfono, está en estos momentos entre ustedes y yo, en mi computador, en la red. Entonces, no se trata del conocimiento, sino que de las habilidades para hacer algo con ese conocimiento. Primero, la búsqueda de información, filtrar la información, ser capaces de plantear situaciones, problemas, ser capaces de orientarse hacia un objetivo, ser capaces de hacer resúmenes, síntesis, de generar o crear algo a partir de un conocimiento, como hacer un tipo de esquema, organizador, cuadro sinóptico, que de alguna manera facilite el acceso a la información, la presentación de datos, etcétera. Todas esas son habilidades que estamos necesitando hoy día, eh, y que solamente se desarrollan en la medida en que se practican. Las habilidades uno no las puede enseñar a otra persona diciéndole lo que debe hacer. La persona lo debe practicar. Siempre les digo yo que es como enseñarle a andar en bicicleta a alguien haciendo una exposición con un PowerPoint. Se puede, pero de ahí a que la persona verdaderamente logre aprender a andar en bicicleta, dominar el equilibrio sobre la bicicleta, poco probable. Entonces eso pasa con las habilidades. Tenemos que necesariamente centrarnos en el aprendizaje que el alumno genera, lo que el estudiante hace. Entonces ha habido un vuelco, es de lo que hablábamos hace varias décadas, con lo que presentaba Usubel, de que la responsabilidad radica en los hombros del profesor, la responsabilidad del aprendizaje significativo, porque lo debe armar significativamente. Ahora estamos pensando en que para el desarrollo de las habilidades tenemos que optar por una alternativa que permita a los estudiantes entrenar esas habilidades para poder adquirirlas. Y en eso estamos. Dice el paradigma constructivista, que es este naranjo. Ustedes pueden ver ahí que dice construcción de habilidades, a diferencia que los otros, como el cognoscitivo decía adquisición de conocimiento y el otro decía cambio de conducta. Entonces partimos de centrarnos en la conducta, que es observable, está puesta en el ambiente, a la adquisición de conocimientos, que es un paradigma mucho más cognitivo de lo que va pasando al interior de la mente, cuando yo trabajo un conocimiento, al desarrollo de las habilidades, que es mucho más amplio en términos de involucrar a la persona completa, la persona como un todo, porque las habilidades se desarrollan no solamente en la cognición, sino que en el saber hacer, que son un montón de otras cosas más también, que implican incluso lo motriz, porque implican el desempeño. Entonces, mucho más amplio y requieren de la participación de la persona para poder desarrollarse. Y en ese sentido, entonces, estamos en un paradigma constructivista y los autores fueron migrando poco a poco con el correr de los años, o sea, hacia fines del siglo XX ya estaba preparándose fuertemente este paradigma constructivista y de hecho en Estados Unidos y en Europa ya se desarrollaron reformas educacionales pensando en centrarse de una manera mucho más activa en el aprendizaje del estudiante y en las habilidades que puede desarrollar ese estudiante. Poco a poco se empezaron a hablar de las habilidades para el próximo siglo, de las habilidades para el siglo XXI, y todas tenían que ver con la búsqueda de información, la búsqueda de procesamiento de información quizá, o la búsqueda y síntesis de información, de saber filtrar la información. Por ahí va lo que se mencionaba en este cambio del siglo XX al siglo XXI. Entonces, autores que tuvieron la posibilidad de surgir en el paradigma cognitivista se fueron cambiando hacia el constructivista con el correr del tiempo y darse cuenta de la gran cantidad de conocimiento que es imposible de abordar y la necesidad de incorporar el desarrollo de habilidades en el aprendizaje de los estudiantes, más que de conocimiento. En lo que pasó con Brunner,
lo que pasó con Ausubel. ¿Se acuerdan que les comentaba que al trabajar con otros autores más centrados en el estudiante, el aprendizaje era más significativo? Piaget, que Piaget, si bien es de mediados de siglo, todo lo que él plantea de que el conocimiento se construye de manera activa por el niño y lo incorpora en su estructura cognitiva, eso pasa a ser uno de los pilares constructivistas hoy día, pero de un constructivismo mucho más epistémico, un constructivismo individual, que pone a la persona en interacción directa con el medio, o sea, persona, estímulo, estímulo, persona, y ahí nos vamos dando vuelta. Para llegar después a un paradigma absolutamente constructivista, que ya no es cognitivo, nunca lo fue, que son los planteamientos del constructivismo social de Vygotsky. Vygotsky es un autor ruso, él es del sur de Rusia, de Bielorrusia. Él debe ser un tipo muy inteligente, puesto que incursiona en varias áreas del conocimiento, estudió filosofía, derecho, se dedicó a este ámbito más cognitivo de la psicología, trabajó en lo que hoy día podríamos llamar quizá neurociencia, porque trabajaba también en esto de los procesos mentales superiores, de un punto de vista más biológico, tratando de entender cómo el pensamiento y el lenguaje radican en el cerebro. Bueno, y su conocimiento estuvo, por supuesto, desconocido por muchos años al otro lado de la cortina de hierro. Con la caída del muro de Berlín también fueron pasando muchas cosas que se venían gestando. Todo este conocimiento fue poco a poco así como una especie de olla a presión que iba a explotar hasta que inundó todo el resto del planeta, mucho del conocimiento que estaba al otro lado de la parte más oriental de Europa y de Asia, por supuesto, y empezó a migrar hacia acá. Y eso ya venía pasando desde mediados del siglo XX. Entonces, autores como Vygotsky, que Vygotsky es del año 30, 1930, se dieron a conocer hacia fines del siglo XX, y Brunner, Jerome Brunner, el mismo que nosotros hemos estudiado y que conocemos, es uno de los autores que principalmente trabajó y dio a conocer en el mundo occidental a Vygotsky. ¿Qué es lo que vamos a revisar nosotros de Vygotsky? Bueno, es importante entender este contexto en el que surge, y de allí entender entonces por qué le dan tanta importancia a los aspectos sociales y a la cultura. En una época de que le tocó vivir a él de la caída de todo este enorme mundo, que es lo que después ya pasó a llamarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un conjunto de comunidades con culturas distintas que fueron devastadas por un proceso de, comillas, unificación. Entonces, él destaca el peso que tenía la cultura, que se iba traspasando de generación en generación, principalmente a través del discurso oral. Muchas del discurso escrito, sí, pero también de la tradición oral, porque iban pasando de los abuelos a los hijos y a los nietos. El abuelito que le cuenta un cuento a su nieto, le traspasa no solamente el cuento para que el niño se relaje y se vaya a quedar dormido, sino que le traspasa un conocimiento cultural, un acervo cultural, una forma de ver el mundo. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el cuento de, no sé, Pedrito y el Lobo, para no mentir, no deja una enseñanza? O la Caperucita Roja, para que sea obediente, que no se la coma el lobo, no implica ahí una enseñanza para los niños que se traspasa en la cultura, que hay que obedecer a los padres. Eh, bueno, y en general todo el conocimiento y las creencias culturales se van traspasando de esa manera. Eso es lo que rescata Vygotsky, es lo que nosotros vamos a tratar de entender también en su teoría hoy. Después está un autor que es César Coll, él es español, es un autor contemporáneo. A él se le considera el padre de la reforma educacional española de la década del 80, y de allí las reformas educacionales se inspiraron en América Latina en esta reforma española. Entonces es un autor de mucha incidencia. Hay varias ideas que nosotros vamos a sacar de ahí, por ejemplo, esta idea de construir los conceptos, los contenidos, y entre ellos los contenidos estratégicos, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar, la idea de las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, que es su tercer taller, que voy a explicar al final, más o menos, voy a dejarlo anunciado, pero en realidad lo voy a explicar la próxima semana. Entonces, hay algunos aportes de César Coll acá que nosotros vamos a considerar cuando hablemos de los contenidos y de los contenidos estratégicos que vamos a ocupar para el tercer taller, que en el fondo es tomar todo lo que hemos dicho en términos constructivistas y ver qué hacemos con eso, cómo lo aplicamos a la sala de clase, cómo nos centramos nosotros como profesores en el desarrollo de las habilidades, ¿ya? Entonces,
Les voy a compartir un PowerPoint que también ya está en la plataforma, para que no se desesperen copiando, ¿no? Espérenme, espérenme, espérenme. Este. Entonces ustedes ya lo tienen este PowerPoint para que vayan tomando nota de lo que les parezca relevante, pero no se desesperen copiando lo que ahí está. Ustedes saben además que lo que yo pongo en el PowerPoint suele ser una síntesis, ni siquiera defino demasiado los conceptos. Aunque igual los pongo porque yo sé que a veces es bueno, a uno le gusta tener la copia literal de un concepto. Bueno, espérenme si es este, no es este. No, no es este, perdón. Este lo vamos a ver después, es el otro primero. Mm, 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 mm. Este sí. Lo que vamos a revisar hoy día, ya hemos visto varias cosas de Piaget y vamos a volver sobre ellas a modo de recordatorio, para luego hacer una comparación entre Piaget y Vygotsky. Entonces es necesario revisar nuevamente lo de Piaget para acordarnos de lo relevante para poder compararlo con Vygotsky. Entonces, en primer lugar, recordemos que la teoría de Piaget plantea dos grandes áreas de conocimiento que son su mayor aporte. Uno, los conceptos básicos, y dos, las etapas del desarrollo cognitivo. Los conceptos básicos nosotros los vimos en el esquema, en ese esquema, que son las funciones, es decir, la manera como nosotros construimos nuestros esquemas, que son organización, adaptación, asimilación y acomodación, y el concepto mismo de esquema cognitivo, que es individual, por eso dice aquí que varía de una persona a otra. En cambio, las funciones, que es la forma como los compartimos, como los construimos, no varía. Todos construimos los esquemas de la misma manera, ¿ya? Esos son los conceptos básicos que ustedes los tienen, ya los hemos revisado. Y las etapas del desarrollo, que son estas cuatro, que también las revisamos muy a grosso modo. A todo esto les subí un apunte también a la plataforma, que es como complemento, un apunte largo. Alguien podría decir, es mucho. Sí, es largo, pero ahí hay hartas ideas que yo sé que les sirven a ustedes después para fundamentar cuando tienen las didácticas o el taller de didáctica, que necesitan tener como insumo muy buen dominio conceptual de toda esta parte, sobre todo la parte constructivista. Entonces, por eso se lo subí, porque ahí tienen algo a que echar mano que es de fácil comprensión, porque se van a poner a buscar libros de Piaget, son medio enredados, para decirles franco, y además toda la teoría de Piaget está en un montón de libros, entonces de ahí a que encuentren lo que se necesita es un poco complicado. En cambio, en lo que les subí está condensado, está simple, está con las citas, si alguien necesita también ir a la fuente directa. Por lo tanto, encontré que era un buen apoyo para ustedes, para los cursos que vienen después. Entonces, esto es como la síntesis sintética, la síntesis de la síntesis de Piaget, ¿ya? Y está, como les digo, en ese punto que dice Piaget completo, ese documento sacado de una enciclopedia, que sé yo, hace miles de años. Bueno, y ahí tienen las definiciones que ya dijimos: asimilación, asimilar, es decir, yo agarro del ambiente y pesco y meto para adentro. ¿Adentro de qué? De mi cabecita, de mi esquema cognitivo, y ahí voy acomodando la información en el esquema cognitivo, al interior del esquema, o sea, acomodación. Y todo eso es para poder adaptarme, porque tengo que adaptarme a la información que tengo afuera. Si tengo mucha información, tengo que ingresar mucho más. Si tengo poca, me quedaré con el esquema pobrecito. Y el proceso de organización es que tengo que arreglar todos los esquemas que tengo en mi cabecita, porque si no tengo un desorden, tengo información repetida en los esquemas, tengo cosas que van dentro de otra, pero en realidad no están puestas así, sino que no logro llegar al conocimiento porque no está como debiera en una jerarquía, por ejemplo. Entonces, para eso tengo que organizar la información, es el proceso de organización, categorizar los esquemas. Y a eso le llamamos funciones, que es la manera como construimos los esquemas, que son compartidas por todas las personas. O sea, hablamos de, anoten eso, secuencias universales.
La forma como construimos estos esquemas son secuencias universales, porque son compartidas por todos. No importa si se trata de un niño chico que hace un esquema sensorio-motriz o un adolescente que está haciendo un esquema de tipo abstracto, en una formulación de hipótesis o en la búsqueda de una incógnita en una ecuación o en un plano, en fin. Lo que sea, la manera de hacer los esquemas es la misma para todos, independiente de la edad, del tipo de información o lo que sea. En cambio, los esquemas son propios, son de cada uno. ¿Por qué? Porque se refiere al contenido, a lo que yo tengo en mi esquema es solo mío. Aunque seamos 2, 3, 50 personas que estamos aproximándonos al mismo conocimiento, cada esquema es único. Porque yo lo armé a mi manera y lo uní con mis conocimientos previos, que esos ya son distintos en todo. ¿Ya? No sé si aquí me salté algo, no. Y Vygotsky, bueno, yo aquí les tengo un video que en realidad les voy a pedir que lo vean después. Es un video que yo bajé de YouTube, pero luego lo fui cortando y le fui poniendo como título, ¿ya? Para hacerlo más fácil. Lo pueden ver después. Ahí están los mismos conceptos que vamos a revisar y la idea está del andamiaje, que es como cuando uno hace un andamio. Por ejemplo, tengo que pintar la casa y mi casa mide, no sé, 3 pisos. Pongo un andamio, sino como llego arriba, ¿cierto? Esa es la idea del andamiaje. Yo pongo algo como una escalerita, un andamio, un algo que me permita llegar a donde no quiero llegar, o sea, acceder al conocimiento que me queda muy lejano. Y ese andamiaje entonces lo construye el profesor con una serie de artilugios, instrumentos, mecanismos que faciliten el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, todos esos conceptos están ahí. Y aquí tenemos los que vamos a revisar ahora. Hablamos en primer lugar del proceso de mediación. Y aquí hago una comparación desde lo que ya sabemos, que es la forma de adquirir el conocimiento según Piaget. Si un Piaget, como hablábamos, ¿se acuerdan del niño con esto, el pequeño científico, que va a explorar el mundo y va y mete los dedos en el enchufe, o va y manipula las manillas de la cocina y abre el gas y ese tipo de cosas, porque está explorando, está probando qué pasa así? Eso con Piaget. Pero en Vygotsky es distinto. En Vygotsky hablamos de una mediación. O sea, el niño no va solo a meter los dedos en el enchufe, va a ir a meter los dedos en el enchufe y antes de que pase algo va un otro, un adulto, y le dice, no, ya, saca. Y le saca la mano del enchufe, ¿cierto? La mano que ya estaba a punto de ingresar al enchufe. O cuando va a mover las manillas del gas, va el adulto detrásito corriendo así, tiqui, 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 y le dice, no, ya, no, esto no se toca, no, sale de ahí. Y cierra la puerta y le dice a los demás adultos o a los más grandes en la casa, le dice, oye, dejemos cortado el gas porque el bebecito tan lindo, tan curiosito, se está metiendo en la cocina a bajar la escoba. Nos va a matar a todos aquí y dejar el gas abierto. Ahí está la mediación del adulto, pero la mediación ¿de qué? Entre el niño y el ambiente. O sea, el niño por sí solo a lo mejor va y se electrocuta, pero va un adulto que media y facilita ese conocimiento diciéndole ya. O sea, no metas los dedos aquí porque te va a doler, te vas a hacer daño. Ese es el proceso de mediación, el estar entre medio, entre el conocimiento y el niño, porque el conocimiento es complejo. Dice, lo que pasa es que aquí hay un circuito eléctrico y si tú introduces tus dedos en el enchufe, la electricidad ingresa a tu cuerpo y podría generar en tu corazón un cambio en el ritmo eléctrico cardíaco y eso podría generar que te dé un paro cardíaco. Y el niño que con suerte dice, ¿qué va a entender de eso? Nada. Entonces la mediación es esa transformación del conocimiento para que el niño lo entienda. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de mediación. Social, que es la imitación, lo mismo que vimos del modelo de Albert Bandura, ¿se acuerdan al final del conductismo? Con esto de que hay un modelo que muestra una conducta y un aprendiz que observa y reproduce. Lo mismo. O sea, nosotros como aprendices observamos a un adulto, a un par más capaz que nos está mostrando cómo se hace algo y lo adquirimos. Esa es una mediación. Y la otra mediación es la mediación instrumental, que principalmente ocupa los instrumentos psicológicos. ¿Y qué son estos? Los instrumentos psicológicos son herramientas, digámoslo, artilugios, la didáctica, si ustedes quieren, que transforma el conocimiento y lo hace más accesible al niño. ¿Y cuál es el instrumento psicológico por definición, según Vygotsky? El lenguaje. Porque el lenguaje tiene esta capacidad de, en vez de decirle al niño todo ese discurso del circuito eléctrico, decirle al niño, no, saca, no. El lenguaje transformó todo el discurso del circuito eléctrico en ese par de palabras porque ese niño, por la edad que tiene, puede entender eso, y no el circuito eléctrico ni el paro cardíaco. Entonces,
es la magia del lenguaje, la transformación del conocimiento. Un conocimiento que es tan abstracto ahí en el aire, etéreo, inalcanzable, y un niño pequeñito que quiere alcanzar ese conocimiento, no puede de ninguna manera. Pero viene otra persona que puede ser un adulto, su papá, su mamá, la abuelita, el profesor, profesora, un compañero de otro curso, un hermano mayor, o sea, alguien más aventajado, alguien que sí tenga ese conocimiento, que se pone entre el niño y el conocimiento. Este adulto toma el conocimiento, se lo transforma en palabras simples y se lo entrega. Entonces, el adulto hace ese andamiaje, que es el acercamiento del niño al conocimiento. Y todo eso principalmente, insisto, gracias al lenguaje. Es el principal instrumento psicológico que nosotros usamos, el lenguaje. Después tenemos el concepto de zona de desarrollo actual, zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto? Bueno, la zona de desarrollo actual es lo que el aprendiz puede hacer solo, es decir, sin ayuda, y lo hace bien, ¿ya? Es su nivel de desarrollo actual, o sea, es lo que sabe, es el aprendizaje real que el niño tiene en este momento. Y si nosotros le ponemos un ejercicio, una actividad un poquitito más difícil, que el niño no la puede hacer, pero le ayudamos a hacerla, el niño lo va a poder hacer, pero lo hace con ayuda. Y eso es lo que llamamos zona de desarrollo próximo. Es el lugar donde el niño, el aprendiz, puede trabajar con la ayuda de otra persona, de otro más aventajado, que puede ser su profesor o profesora, un par más aventajado, etc. Y esa es la zona de desarrollo próximo. Entonces, es como si fuéramos haciendo una escalerita, donde el primer peldaño, aquí, zona de desarrollo actual. El niño trabaja solo, independiente, lo hace bien. Zona de desarrollo actual. Un peldañito más arriba, zona de desarrollo próximo. El niño no puede trabajar aquí, pero si le ayudamos lo puede hacer. Y de tanto practicar en esta zona de desarrollo próximo, termina pudiendo trabajar bien y solo. O sea, ahora es capaz de hacerlo bien y lo hace solo, sin ayuda. Entonces, eso que antes era zona de desarrollo próximo, ahora pasa a ser zona de desarrollo actual, porque el niño ya es capaz de funcionar solo, generando así nuevas zonas de desarrollo próximo, o sea, un nuevo peldañito. Y eso es fundamental para que nosotros entendamos cómo tenemos que armar esas famosas secuencias didácticas. ¿La voy a armar saltándome peldaño? No, porque nos va a pasar como a los monos de Köhler, ¿se acuerdan? De los monos que alcanzaban los plátanos afuera de la jaula y todo eso, y que poníamos al mono a la situación más difícil, sin que hubiera antes una situación más fácil, y el mono se taimaba, le daban los monos, se enojaba y ahí quedaba sentado, amurrado, no probó ni una cuestión más, no lo intentó más, le dieron los monos y chao. Eso nos va a pasar con un estudiante al que no lo pongamos a trabajar en la zona de desarrollo próximo y lo pongamos a trabajar en una zona de desarrollo más lejana, 1 o 2 peldaños más arriba. Se va a frustrar, se va a taimar, le van a dar los monos también y se va a taimar, no va a querer hacer nada porque le queda grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en hacer una buena evaluación de cuál es la zona de desarrollo actual del niño y cuál sería su zona de desarrollo próximo. Y en ese sentido también, a la inversa, si nosotros queremos trabajar en la zona de desarrollo próximo y el niño está trabajando todo el rato en su zona de desarrollo actual porque eso él ya lo sabe, también se va a aburrir. Entonces hay que tener siempre una buena evaluación de cuál es verdaderamente esa zona de desarrollo actual y su zona de desarrollo próximo. No saltarnos peldaños ni tener a alguien trabajando mucho rato en el mismo peldaño porque se nos aburre. Y este concepto de Vygotsky es probablemente uno de los más famosos, o quizá el más famoso, con el tema de la mediación y la famosa zona de desarrollo próximo. ¿Por qué es tan famoso? Porque nos plantea una nueva concepción del desarrollo. Nosotros, toda nuestra vida, hemos sabido que un niño necesita madurar para poder aprender. Por ejemplo, nos decían, no, el niño no está maduro, tiene que repetir kinder. Antes se podía, ahora tiene que pasar igual a primero. Y el niño repite kinder porque no está maduro, porque no se ha desarrollado lo suficiente. Entonces, en nuestras preconcepciones tenemos esta idea incorporada de que la maduración es necesaria para el aprendizaje y la maduración es parte del desarrollo. O sea, el desarrollo tiene que darse para que pueda existir aprendizaje. Si alguien no se ha desarrollado, tiene que esperar un poco más para poder acceder a ese aprendizaje. Esa concepción es piagetana.
la concepción de la maduración, porque Piaget era biólogo. Piaget ve las cosas así como que el desarrollo es primero y el aprendizaje se logra gracias a que el desarrollo está. Si no está el desarrollo, no hay aprendizaje. Esa es una visión piagetana. Pero Vygotsky nos está planteando lo contrario con esto de la zona de desarrollo próximo. Porque yo estoy trabajando aquí, en el siguiente peldaño, en la zona de desarrollo próximo, y cuando ese lo transformo en zona de desarrollo actual, cuando el niño ya trabajó ahí y puede funcionar solo, bien, estoy haciendo que se desarrolle gracias a que pudo aprender. O sea, el niño aprende y gracias a eso se desarrolla. Por eso hay como una metáfora que dice el aprendizaje tira del desarrollo, así como los bueyes tiran de la carreta. El aprendizaje promueve el desarrollo, el aprendizaje hace que el desarrollo avance. Es al revés de lo que nosotros teníamos inculcado en nuestra cabecita, que es la concepción piagetana, de que el desarrollo es primero y el aprendizaje es consecuencia. Entonces, esta relación aprendizaje-desarrollo es fundamental. En Vygotsky, entonces, gracias a esto de la zona de desarrollo actual, zona de desarrollo próximo, nosotros logramos que el niño se desarrolle porque aprendió. Entonces, aprendió primero y se desarrolla después. Eso según Vygotsky. Bien. Y tenemos luego la relación pensamiento-lenguaje. Esta es otra cuestión eh, que también la hemos discutido, la hemos mencionado en algún momento, con esto que les decía yo hace unas clases de ¿qué es primero? ¿El pensamiento o el lenguaje? Como cuando decimos ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿El pensamiento o el lenguaje? Uno tiende a pensar que lo que nos han dicho toda la vida, ¿cierto? Piensa antes de hablar. Como quien dice, primero tengo que pensar y después tengo que hablar. Es el peso de la cultura. Pero resulta que si a mí me dicen, piensa antes de hablar, eso me lo dijeron, o sea, fue lenguaje. Y ahora está en mi pensamiento. O sea, fue lenguaje primero y ahora es pensamiento. Si no, ¿de dónde saqué yo eso de piensa antes de hablar? Porque me lo dijeron. O sea, fue lenguaje y ahora es pensamiento. Entonces, el lenguaje primero y después pensamiento. Y así podemos irnos eternamente como el huevo de la gallina hasta llegar al huevo original, no sé, ¿cierto? ¿Qué pasa con Vygotsky? ¿Cómo lo plantea él? Yo les mencionaba esto de la importancia de la cultura, cómo el acervo cultural se va traspasando de generación en generación, de mente en mente, de pensamiento en pensamiento, pero no porque seamos telépatas, porque se va traspasando a través del lenguaje. Por lo tanto, todo el conocimiento que yo tengo y que me ha sido inculcado en la cultura, en la educación formal e informal, por ejemplo, a través de mis padres, las historias que me contaban mis abuelos, etcétera, las noticias hoy en día, la internet, todo ese acervo cultural ha llegado a mí a través del lenguaje. Y lo tengo aquí en mi cabecita, es mi pensamiento, es mi forma de pensar. Es como yo construí mis categorías conceptuales, mis categorías de vida. Pero fue el lenguaje primero, así me lo transmitieron. Y fue de generación en generación hasta llegar a mi cabecita. Entonces, en Vygotsky, el lenguaje determina el pensamiento, porque a través del lenguaje llegó ese conocimiento a ser pensamiento en mí. Llegó de afuera hacia adentro. En Piaget es al revés. ¿Por qué? Porque Piaget dijo, o sea, no, Piaget estudió, su objeto de estudio fue el desarrollo cognitivo en los niños. O sea, él estudió el pensamiento y él fue viendo qué pasaba en cada etapa. Y el lenguaje era consecuencia de los cambios en el pensamiento. Entonces, para él, el pensamiento es primero y el lenguaje es consecuencia. Pero tiene que ver con que estudió nomás, que su objeto de estudio fue el pensamiento. Entonces, aquí en esta relación pensamiento-lenguaje yo agregaría varios conceptos, por eso los puse ahí, conciencia sustituta. Este es un concepto aportado por Brunner, por Jerome Brunner, que es esta idea de cuando uno adquiere un conocimiento. Supongamos que yo soy un aprendiz en una sala de clase. Mi profesor está exponiendo un contenido, entonces yo incorporo esto que escuché, el lenguaje de este profesor, y lo repito. Podemos hacer después un trabajo grupal y yo repito lo que mi profesor dijo. Lo digo con sus mismas palabras, lo digo incluso hasta con su mismo tono de voz, y hasta capaz que imite la postura corporal. El punto es que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy reproduciendo en términos del lenguaje, de lo que escuché, del conocimiento que adquirí, es una conciencia sustituto, es una conciencia prestada,
porque no son mis palabras, son las palabras de mi profesor que yo estoy repitiendo. Entonces, en la medida en que yo lo repite y lo repita, por ejemplo, ahora tenemos un trabajo grupal y yo lo digo con mis compañeros y lo vuelvo a decir, mis compañeros me dan un concepto, me dan otro ejemplo, otro me da una experiencia. Ah, esto es como cuando yo el otro día, y me da una experiencia de vida, y yo le voy agregando más cosas y digo, ah, claro, esto también es como, por ejemplo, cuando estábamos con mi mamá en la cocina y pasó tal cosa, le agrego mi experiencia personal. Y entonces ya probablemente cuando yo vaya ahora a contar ese conocimiento, ya no lo voy a contar como lo dijo el profesor, sino que lo voy a contar agregándole mi propia experiencia y probablemente mi forma de explicarlo, mis propias palabras incluso. Entonces, cuando hago eso, ya estoy como en una tercera etapa. Ahí el conocimiento pasa a ser mío, lo incorporo. Entonces, como un primer nivel en que el conocimiento está afuera, un segundo nivel en que está acá, pero está como con las palabras de lo que escuché afuera, y un tercer nivel en que lo incorporé totalmente. ¿Ya? Entonces, el segundo nivel es la conciencia sustituta, que es como una conciencia prestada. Estoy usando las palabras de mi profesor. No es aún mío, no lo tengo integrado en mi estructura cognitiva. ¿Ya? Esa es la conciencia sustituta. Después está el proceso de imitación, mediación social, que ya lo conversamos, es lo que vimos acá arriba con la imitación. Y luego el concepto del lenguaje egocéntrico, que también es bien importante. El lenguaje egocéntrico es el habla consigo mismo, dice ahí, pero tiene también una connotación más piagetana y una connotación más vygotsiana. La connotación más piagetana es lo que estudió Piaget en la etapa preoperacional, es decir, los niños hasta 7 años, cuando hablaban solos, no con una intención comunicativa, dice él, no con la intención de comunicar algo, sino que en realidad está hablando porque el niño habla nomás. Eso le llamó el lenguaje egocéntrico y según Piaget no tiene ningún valor. Pero para Vygotsky, el habla consigo mismo es muy importante porque se produce en todas las edades, en primer lugar, no es una limitación eh, como lo vio Piaget, sino que el habla consigo mismo es una cuestión que hacemos todos y que nos permite ordenar nuestro pensamiento, es ponerle palabras a lo que vamos pensando, a las ideas que surgen así como borbotones en nuestra cabeza, el lenguaje las toma, le pone palabras y así las ordenamos. Entonces es muy útil el lenguaje egocéntrico. Vygotsky hizo un experimento con niños de distintas edades en que los sometía a problemas. Y cuando el problema era más complejo, los niños tendían a aumentar más este lenguaje egocéntrico, esta habla consigo mismo. O sea, cuando el problema, perdón, es más complejo, necesitamos hablar más para ordenarnos, para entenderlo. ¿Ya? Entonces el habla consigo mismo es útil. Y a todos nos pasa, porque de repente estamos muy problemados, empezamos a darnos vuelta por la pieza, caminamos, damos vuelta y vamos hablando. Y hablamos solo. Y uno dice, qué locura. No, todo el mundo lo hace, todos hablamos solos. No estoy escuchando voces, no estoy hablando con un alguien imaginario, que eso sería estar psicótico. Sino que estamos hablando solo porque estamos pensando en voz alta, estamos tratando de ordenar nuestros pensamientos para poder llegar a algo, quizás resolver un problema, aclararnos, ordenar nuestra agenda, que también pasa a veces, en fin. Entonces, aquí tienen ustedes las definiciones por si quieren tener una definición así más precisa y más de tal cual está en el libro. Dice, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real, esa zona de desarrollo actual que les decía yo, determinado por la solución independiente de los problemas, o sea, ahí donde el niño puede trabajar, lo hace solo y bien, y el nivel de desarrollo potencial, o sea, el peldaño siguiente, determinado por la solución de los problemas con la guía o ayuda de un adulto o en colaboración con pares más capaces. Y esa es la zona de desarrollo próximo, esa distancia entre el nivel de desarrollo actual y el peldaño siguiente. Mediación, ya dijimos, es social e instrumental, esto es una síntesis. Y instrumento psicológico, y tienen también la definición, dice, se refiere a todos aquellos objetos cuyo uso sirve para ordenar y reposicionar externamente la información. Y lo agregaría también ordenar, quizás simplificar, podría ser simplificar, aclarar, eh, hacer más accesible la información. Yo le agregaría todo eso, no solamente ordenar y reposicionar. Cuando hago, por ejemplo, un esquema para presentarle a los estudiantes un conocimiento o una serie de conceptos que pueden estar en categorías, eso podría tener también una función de instrumento psicológico. El lenguaje, sí, pero también está puesto de tal manera que facilite la adquisición, que facilite la comprensión. Es clave entonces aquí, instrumento psicológico, pongan ahí lenguaje y márquenlo con mayúscula, con un cuadradito, con color rosado, lo que quieran.
porque eso, el lenguaje es el instrumento psicológico por definición, porque nos permite transformar el conocimiento y reposicionarlo, ordenarlo, comunicarlo, hacerlo accesible a otros, etcétera. Bueno, y aquí tenemos la comparación entre Piaget y Vygotsky, que yo de alguna manera lo fui diciendo durante la exposición, ¿cierto? Entonces aquí ya retomo para que les quede como la síntesis de la síntesis. Entonces, en primer lugar, procesos de pensamiento, es decir, cómo pensamos. Según Piaget, en secuencias universales. ¿Cuáles son esas secuencias universales? Cómo nosotros armamos el pensamiento, cómo armamos nuestros esquemas cognitivos, es a través de asimilación, acomodación, organización. Y esas son las secuencias universales. ¿Se acuerdan que dijimos? Esa parte es universal, porque todos lo hacemos igual. Todos asimilamos, todos acomodamos, etc. Y según Vygotsky, es contextuado de acuerdo a la cultura. No puede ser de otra manera para Vygotsky, porque ya les decía yo que la cultura determina todo lo que hacemos, nuestras formas de pensar, por supuesto, y desde allí entonces determina cualquier acción que uno hace. Y eso para Vygotsky era fundamental, sobre todo en el momento que le tocó vivir a él, en que las culturas estaban siendo devastadas, pues había mucha pérdida de conocimiento, que fue donde más se notó, uno nota las cosas cuando ya no las tiene, ¿verdad? Entonces, un poco a eso se refiere. Perdón. Luego dice lenguaje y formación de conceptos, a partir de la reestructuración lógico-matemática. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que en Piaget las operaciones lógicas, o sea, el pensamiento lógico, se reestructura en secuencias que son como las matemáticas, como el algoritmo matemático, una secuencia lógica? Si, si tengo 2 manzanas y me dan 2 más, entonces tengo 4 manzanas. Es una secuencia lógica, una lógica lineal. A eso se refiere la forma como estructuramos conceptos, y esto para Vygotsky está determinado por la cultura, y que probablemente es así, porque se han estudiado desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Como otras comunidades en otros lugares del mundo que no funcionan como nosotros y efectivamente tienen una forma de construir conceptos que es distinta, porque está determinado por la cultura. En ese sentido tiene razón Vygotsky. Pero Piaget también tiene razón, porque efectivamente los conceptos los construimos así, así estamos determinados, así nos enseñaron. Nos formatearon el cerebro, diría alguien, bien, como sea, pero así nos enseñaron. En el colegio nos enseñaron que así se sumaba, que así se piensa, que así se hacen las cosas y que las personas tenemos que funcionar de manera lógica, si no, no estamos mal. ¿Ya? Después dice construcción de los conocimientos, gracias a los procesos de equilibrio. ¿Qué tiene que ver el equilibrio? ¿Alguien dice el equilibrio así como que yo hago equilibrio arriba de una pelota? No. El equilibrio en términos de homeostasis, ¿se acuerdan que les comenté que Piaget era biólogo y que le da mucha importancia al concepto de equilibrio tomado del concepto de homeostasis de la biología, que es este equilibrio entre la célula y su entorno, que tiene que estar igualado, digamos así, en nutrientes, en agua? Si la célula tiene mucha agua y el medio está seco, la célula bota agua, y al revés, absorbe agua hacia afuera, hay mucha y ella no tiene. En fin, entonces el ambiente tiene que ser rico en nutrientes para que la célula también esté bien nutrida, ¿verdad? Y lo mismo a nivel cognitivo. Si el bebé se rodea de estímulos, de muchos estímulos, muy ricos y muy variados, va a tener esquemas cognitivos también que han incorporado ese estímulo, por lo tanto esos esquemas van a ser también muy ricos y muy variados. Va a estar en equilibrio. Es el equilibrio entre lo interno y lo externo, ¿ya? Y en Vygotsky, por supuesto que la construcción de los conocimientos va a ser a partir de la internación de la cultura, internalización. Como yo les decía, o sea, un abuelito le va contando el cuento a su nietecito y el nietecito va adquiriendo el conocimiento. Así vamos internalizando la cultura, en todos los deberes y no deberes, en los debería y no debería que nos dicen los adultos desde que somos chicos. No hagas esto porque eso está mal. La niñita no puede vestirse con una pollera tan corta porque eso es feo, eso está mal visto. Y va a venir un hombre y le puede hacer algo. Entonces, todas esas cosas se las fueron incorporando a la gente desde que son pequeños. Esa es la internalización de la cultura. Y así construimos nuestros conocimientos, según Vygotsky. Pero como ustedes ven, ambos tienen razón, porque no es que uno esté en desequilibrio con el entorno, o sea, es válido igual, pero son dos miradas diferentes. Después dice concepción del sujeto. En Piaget, un sujeto universal, pero también individual. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿O es universal o es individual? Sí, pero lo vimos nosotros
cuando hablamos de esto. Es individual porque los esquemas son individuales, varían de una persona a otra. Cada esquema de cada uno de nosotros es único, es individual. ¿Y es un sujeto universal? Sí, porque la forma como construye los esquemas es universal, es compartido por todos. O sea, todos construimos los esquemas de la misma manera. Y esa es la parte universal. Entonces, ¿el sujeto es individual? Sí. ¿Es universal? Sí. ¿Ya? Está para pregunta verdadero y falso esto. Y en Vygotsky, sujeto social y sociocultural. O sea, Vygotsky no concibe el sujeto en términos de individuo único, sino que siempre inserta en una comunidad. La persona se entiende y se define en términos socioculturales para Vygotsky. O sea, dime de qué cultura eres y te diré quién eres. Como ese sería el dicho para Vygotsky. Relación desarrollo-aprendizaje o aprendizaje-desarrollo, ya lo expliqué. En Piaget, el desarrollo dirige el aprendizaje, o sea, se da el desarrollo primero y el aprendizaje consecuencia del desarrollo. O sea, el niño adquiere o accede, mejor dicho, a una etapa del desarrollo y eso le facilita diversos aprendizajes. O sea, primero tiene que desarrollarse para luego poder aprender. Y en Vygotsky, al revés. Gracias a este concepto de zona de desarrollo próximo, el niño aprende en un espacio que aún no ha desarrollado, pero aprende ahí y eso hace que se desarrolle. Entonces el aprendizaje promueve el desarrollo para Vygotsky. Y esa concepción nos acomoda mucho, porque la otra concepción de que el niño tiene que madurar y entonces podemos enseñarle para que aprenda, ¿qué nos hace hacer como profesor? ¿Tenemos que palarlo, entonces darle palos para que madure como membrillo y así puede aprender? No, pues. Nos sirve mucho más pensar que depende de cómo uno le enseño, o sea, de mis procesos de mediación y de los instrumentos psicológicos que yo use, cómo logro tomar el conocimiento y hacerlo más sencillo para que el niño lo pueda adquirir. Y eso va a hacer que el niño entonces se desarrolle, porque aprendió. Eso nos acomoda más, tiene mucho más sentido para nuestra tarea pedagógica. Después dice dirección de la interacción. En Piaget, hacia los objetos, es individual. Bueno, eso yo lo expliqué cuando partimos con Piaget también, con esto de la interacción, que el niño va directo al ambiente, o sea, hoy día partí diciendo el niño va y mete solito los dedos en el enchufe sin que haya un mediador entre medio. A eso se refiere la dirección de la interacción, hacia el objeto, es individual. El niño interactúa con el objeto al niño, el niño al objeto, y a eso Piaget le llamó reacciones circulares, que es una especie de círculo vicioso. El niño hace algo, ve que en el ambiente ocurre algo, el niño lo vuelve a hacer, y así se queda en este loop eterno. Esa es la interacción individual. Y en Vygotsky, por supuesto, la interacción es con otras personas, o sea, no habría posibilidad de que exista niño y enchufe. Va a existir siempre un mediador que te va a decir cómo comportarte con ese enchufe. De hecho, nosotros aprendemos después para qué sirve eso. Vamos y enchufamos las cosas, ni siquiera tenemos que pensar, enchufamos algo y lo usamos. Y sabemos usarlo ¿por qué? ¿Porque somos adivinos? No, porque hubo alguien que nos dijo. O sea, hubo interacción con otras personas para poder ahora interactuar con el objeto. ¿Ya? Concepción del egocentrismo. Lo mencioné a raíz del egocentrismo en el lenguaje. En Piaget, el egocentrismo es una limitación del pensamiento. El niño es egocéntrico, según Piaget, en la etapa preoperacional, cuando habla de una inteligencia intuitiva, cuando el niño no es lógico todavía, por eso es preoperacional, es prelógico, aún no es lógico. Está limitado por su egocentrismo, o sea, es una cosa que con los años, en la medida que madure, en la medida que se desarrolle, se le va a pasar, según Piaget. El niño es incapaz de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Pero cuando digo ver las cosas me refiero a eso, a una cuestión perceptiva. No el egocentrismo de cuando, no sé, pues yo estoy con una amiga y le estoy contando mis problemas y mi amiga me dice, no sé, una pesadilla y le diga, ay, tú que eres poco empática, eres súper egocéntrica. No es ese egocentrismo, ¿ya? Ese egocentrismo está referido a como a la falta de empatía, a una cosa más emocional de no poder comprender al otro. El egocentrismo del que hablamos acá es un egocentrismo perceptivo, o sea, cuando un niño, pensemos de unos 5 años, está mirando una foto y dice, mami, ¿quién está aquí? Y la mamá está al otro lado. El niño tiene así la foto, no la mamá desde donde está, imposible que vea la foto. Entonces,
La mamá le dice, a ver, pero muéstrame la foto. Entonces va la mamá, toma y le dobla la mano al niño, toma la foto para verla desde su ángulo. El niño es incapaz de entender que la mamá tiene un punto de vista distinto. Ese es el egocentrismo del que estamos hablando acá. Y evidentemente es una imitación del pensamiento. En la medida que el niño interactúe, como en este caso con la mamá, que le dice que le dé vuelta la foto para poder verla, o con otras personas y que le van a ir, le hacen ver lo mismo, de que desde allá yo no veo lo que tú me estás diciendo, entonces el niño se va a empezar a dar cuenta que los puntos de vista de todas las personas, según donde se pare, son diferentes. ¿Ya? Y eso evidentemente lo supera en la medida en que tenga más interacción con las personas y evidentemente en la medida en que crece. Y en Vygotsky es una característica del pensamiento del niño. Característica, no una limitación. ¿Por qué? Porque Vygotsky lo está pensando en términos del lenguaje egocéntrico que yo les explicaba hace un rato, de este habla consigo mismo, de que uno tiene una noción de uno y eso te permite este diálogo entre pensamiento y lenguaje, donde el lenguaje va pudiendo articular el pensamiento. Y si nosotros no tenemos lenguaje, tenemos un cúmulo de pensamientos en desorden, tenemos un caos mental. El lenguaje nos permite ordenar. Entonces, esta situación de relación, lenguaje y pensamiento, es lo que uno hace con uno mismo para poder ordenarse, articulando el pensamiento. Entonces, no es una cuestión de egocentrismo, sino es una cuestión de característica de nuestro pensamiento para poder ordenarnos. Después dice el rol del lenguaje en el aprendizaje. Bueno, para Piaget el lenguaje no es lo relevante, porque, insisto, su foco no era el lenguaje, él estudió el desarrollo cognitivo, o sea, el pensamiento. Entonces, el lenguaje, él lo estudió en términos de cómo aporta o cómo ayuda al pensamiento. Y él lo que vio es que, por ejemplo, en esta etapa preoperacional, el niño va adquiriendo el lenguaje cada vez más, desde los años y medio hasta los 7 años, y puede ver cómo entonces el lenguaje le permite disminuir el egocentrismo, porque en la medida en que habla con otros, puede ver que el otro tiene otro punto de vista y entender entonces que tiene que cambiar de posición un objeto para que el otro lo pueda ver, si es que quiere que el otro lo vea. Ella hizo un experimento con niños en que ponía esos muñecos de patas largas, de brazos largos, y ponía a varios niños que tenían la tarea de meter a un muñeco dentro de una caja, de un cofre, digamos. Entonces los niños tenían que coordinarse sí o sí, porque si el niño metía el brazo del muñeco, después iba a poner las patas, mientras ponía una pata, el brazo se salía de nuevo. Entonces tienen que todos coordinarse para ir al mismo tiempo metiendo brazos, patas, patas, brazos, el pelo y todo para adentro. Entonces, él vio que cuando los niños eran pequeños no eran capaces de comunicarse, pero dependiendo de la tarea, y ahí lo interesante y las críticas a Piaget, cuando tenían una tarea como esta, concreta, los niños al final se coordinaban y lo lograban. O sea, son capaces de comunicarse. Entonces, habría ahí una diferencia, no sé si decirle una crítica a Piaget, pero podríamos decir como un punto a Vygotsky, un punto a favor a Vygotsky en este sentido de que el lenguaje nos permite, el lenguaje cuando él habla consigo mismo, en realidad no es que uno hable porque no me interesa hablar con el resto, sino que hablo porque necesito también hablar conmigo en algún momento, para ordenarme, ¿cierto? Entonces ahí yo le concedería ese punto de vista interesante a Vygotsky porque Piaget no lo vio así. Él hablaba, o sea, él entendía del lenguaje como esta cuestión de comunicarse nomás. Y en el niño más pequeño no hay intención comunicativa, porque está recién entrenando el lenguaje. Pero en la medida que el niño crece, efectivamente, el lenguaje le permite eh, ir modificando su pensamiento, como por ejemplo disminuyendo el egocentrismo, cambiar ese pensamiento egocéntrico, según Piaget, insisto. Y en Vygotsky, bueno, el lenguaje es todo, pues se dice el rol del lenguaje en el aprendizaje, ustedes pueden poner ahí todo. ¿Qué es todo? Bueno, es un instrumento psicológico, por lo tanto es un instrumento de mediación, nos permite la transformación. Y cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje como él habla consigo mismo, también tenemos ahí un instrumento de reflexión. También tenemos un rol como de ordenador, de darnos la posibilidad de organizar el pensamiento. Entonces, podríamos hacer una especie de lista de los roles que le asigna Vygotsky al lenguaje. Y ahí tenemos instrumento de mediación, herramienta de reflexión, resolución de problemas,
ordenar el pensamiento. El lenguaje interior, se refiere a la idea del habla consigo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende este cuadro? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Para mí me queda claro, profesora. ¿Queda claro? Ya, qué bueno. Esta parte es densa. Yo lo hago así como con un lenguaje sencillo, relajado, con el niño que mete los dedos en el enchufe para que podamos acordarnos, tengamos un ejemplo al que echemos mano fácil para acordarnos de los conceptos, pero esta parte es densa, no es tan simple. Yo creo que no cualquier persona tiene un buen dominio, me refiero a cualquier profesional del área, tiene un buen dominio de esta parte, es densa. Y este cuadro sintetiza el conocimiento que hay en varios libros, además, entonces no es tan fácil de encontrar así como en un solo libro. En el texto que yo les subí de apoyo están las ideas de Piaget, están las ideas de Vygotsky, después está la comparación entre ambos y el cuadrito. Entonces, también si de repente están leyendo las cosas, quieren revisar algo, lo necesitan para una tarea didáctica y no se acuerdan bien cómo era, ahí está todo, ¿ya? Por si acaso, por si lo necesitan más adelante, porque eso es lo importante al final. Si no estamos aprendiendo esta cuestión para ahora, la estamos aprendiendo por lo que vamos a usar después. Entonces, voy a dejar de compartir aquí porque quiero explicarles un par de cositas. Me sorprende que nadie me haya preguntado aún por la tercera tarea. Les voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer, pero la tarea en sí la voy a explicar la próxima semana para no alargarme ahora, porque no, quedamos en que uno no hace las clases tan largas en este sistema online. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar? Voy a proyectar ahora otra presentación donde está el tema. Estrategia de enseñanza-aprendizaje. Ese es nuestro tercer taller. Ese es el título. Entonces, nosotros hemos hablado del aprendizaje significativo. Y nuestra meta, nuestro objetivo va a ser lograr aprendizaje significativo en los estudiantes. Cuando Ausubel, que fue el que lo planteó, partió, la responsabilidad estaba en los hombros del profesor, porque era una enseñanza. Entonces, la enseñanza verbal significativa para que el alumno lo reciba de manera significativa. Ahora no, estamos pensando en el desarrollo de habilidades. Y las habilidades sí o sí las tiene que practicar el estudiante. Entonces, nuestra meta sigue siendo el aprendizaje significativo, o sea, lograr un aprendizaje que el alumno lo incorpore a la estructura cognitiva, sea capaz de usarlo en su experiencia cotidiana, eh, pueda, pueda activarlo fácilmente en términos de codificación en la memoria, pueda tener vínculos con otros esquemas cognitivos. Esa es la idea de lo significativo, la relación con la experiencia. Entonces, por eso, a nivel como de redes de esquemas, sería que el conocimiento nuevo que integrado en nuestra estructura cognitiva, pero está vinculado con otros esquemas cognitivos. Entonces, lo que sea que yo necesito, accedo fácil al conocimiento, ¿ya? Eso tiene que ver con la significatividad. Entonces, eso es nuestra meta como profesores. Pero además de eso, queremos lograr aprendizaje significativo, queremos lograr el desarrollo de habilidades, pero además queremos que los estudiantes sean lo suficientemente estratégicos para hacer buenas cosas, de buena calidad, varias cosas muy variadas en un tiempo acotado. Entonces nosotros como profesores también nos tenemos que parar en esta postura de ser estrategas y a la vez teniendo en cuenta este marco constructivista que le hemos dado de los esquemas cognitivos, miramos Piaget, y de la construcción social, del constructivismo social con la zona de desarrollo próximo, los andamiajes, el rol del lenguaje y cómo construimos pensamiento, y ahí nos apoyamos en Vygotsky. Entonces, con toda esa mirada, la propuesta es trabajar la sala de clase de una manera estratégica, en que nosotros como profesores nos paramos como estrategas, y en ese sentido usamos estrategias docentes, y queremos tener en nuestra sala estudiantes estratégicos que usan estrategias de aprendizaje. Y ahí está el desarrollo de las habilidades, en el uso de esas estrategias. Entonces, esto es lo que vamos a revisar la próxima semana y en eso se basa el taller. Entonces, bueno, ahí están los objetivos que le pongo en el fondo para el taller. ¿Qué serían las estrategias? Está tomado del libro de César Cole.
que está centrado en contenidos. Él no habla de contenidos, sino que habla de, perdón, él no habla de conocimiento, sino que habla de contenido, habla de contenidos conceptuales, contenidos actitudinales, y contenidos estratégicos, que son procedimentales, están dentro de los procedimientos, ¿ya? Y ahí están los ejemplos. Y aquí hay un listado de habilidades que podría ser deseable desarrollar en nuestros estudiantes hoy en día, como habilidades cognitivas, como estrategias de aprendizaje. Y las estrategias de enseñanza son las que nosotros vamos a usar, que son preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, ¿ya? Antes de enseñar, en la medida que vamos enseñando, y después de haber abordado el contenido de enseñanza. Y según eso, bueno, ahí tengo varios ejemplos de estrategias que se los voy a comentar después. Incorporamos también la metacognición como una reflexión constante, que sería la parte del control ejecutivo que vimos en Gañez. ¿Se acuerdan que más de alguno me preguntó cómo que nos pinta el control ejecutivo acá? Control ejecutivo es la parte como metacognición, que el estudiante hace una metacognición acerca de cómo va su aprendizaje, cómo codifiqué, cómo decodifico, cómo voy aprendiendo, a qué le pongo atención, qué me sirve más a mí aprender. Cuando tengo una prueba y hay muchas cosas para, muchas fechas, muchos datos, por ejemplo en historia, a veces les toca justo algo en que requieren aprenderse mucho nombre, mucho dato, mucha fecha. ¿Qué hacen? ¿Qué estrategias usan? Ahí está la metacognición. Cuando digo, ¿cómo lo hago yo para aprenderme todo esto? Tengo la prueba mañana y tengo que leer 2 libros, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí está la metacognición. No lo leo y presento certificado médico, podría ser una estrategia metacognitiva también, pues en el fondo estoy enfrentándome a mí mismo y estoy diciendo no soy capaz. Entonces busco la forma de esquivarlo. Pero si yo digo soy capaz, ¿cómo lo hago? Hago una lectura estratégica. ¿Qué significa eso? Voy tomando los capítulos, lo central, voy subrayando, haciéndome un resumen de los datos, los referentes, además orientado a la situación. Yo conozco a este profe porque ya me ha hecho clase este semestre, el semestre anterior, varios años, y sé que a él le gusta preguntar tal tipo de cosas. Entonces, eso lo marco entre mi libro. Y a lo mejor en 2 horas revisé los 2 libros y tengo hecho mi resumen, después me estudio mi resumen, me saco un 7 en la prueba. Eso es ser estratégico, ¿ya? Según las condiciones, las características, el tiempo, la tarea, el contexto, la forma como tengo que desempeñarme en esa tarea, ahí yo resuelvo el problema. Eso es ser estratégico. Y en poco tiempo, a lo mejor hago mucho. Que alguien, un estudiante mateíto, pero que no es estratégico, ¿qué habría hecho? Se lee los 2 libros enteros, está el año entero leyendo. Y el otro que es estratégico, que más encima fue a jugar fútbol entre. No sé si me entienden lo que quiero decir. Eso es más o menos lo que les quiero traspasar en esto. O sea, ¿cómo logramos tener estudiantes estratégicos? ¿Por qué? Porque hoy día la cantidad de conocimiento es demasiada, la paciencia. Es mucho. Lo que tenemos que hacer es vincularnos estratégicamente. Eso es un para qué. ¿Para qué quiero esa clase que se nos hacen poner siempre al inicio de cada clase? ¿Para qué esta clase? Usted debe aprender esto y esto y esto. El objetivo es entonces aprender esto y esto y esto. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender todo eso? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para que después se saque un 7 en la prueba? No, pero ¿para qué quiero sacar un 7 en la prueba? ¿Para qué? Y ahí está la significación también. Bueno, todo eso es metacognición. Y aquí la tablita, que es lo que ustedes me tienen que entregar del taller. Insisto, lo vamos a revisar la próxima semana para que no me estén preguntando ahora, ya no lo estamos viendo, solamente le estoy contando a ustedes para que se bajen la ansiedad y sepan que el tercer taller también es un taller corto. En este caso podría ser 1,5 páginas porque es en el fondo la tablita donde va la síntesis de lo que harían ustedes en términos de estrategias de enseñanza, lo que haría el estudiante en términos de estrategias de aprendizaje, y los objetivos, por supuesto que son objetivos del aprendizaje significativo, no cualquier objetivo, ahí yo les voy a contar. Entonces la tablita es la síntesis, pero otra hoja más o menos donde explican lo que sería. Por ejemplo, alguien pone, voy a activar conocimientos previos con una lluvia de ideas. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una pregunta? ¿Va a ser un papelógrafo? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Eso. No me copien en la tabla, esta tabla es genérica, sirve para cualquier cosa. Entonces ahí tienen que explicar ustedes aparte cómo lo harían. ¿Ya? Entonces es un trabajo que podría ser de 1 página con la explicación
media página con la tablita, 2 páginas a lo más, para que no se angustien y vayan también organizando sus tiempos. Eso es la, ¿qué venía después? Y después la reflexión metacognitiva, que me parece importante porque, y ahí la explicación del taller, me parece importante porque es necesario, así como hacemos una evaluación del curso también, y yo les pedí hace ya, no sé, varias clases que me contaran también cómo vamos, también es importante que uno haga su reflexión metacognitiva, cómo voy, a la luz ya de todo lo que hemos visto, sobre todo en la parte del procesamiento de la información. ¿Qué me ayuda a poner atención? ¿Qué facilita que yo perciba mejor? ¿Qué me ayuda a memorizar? Cuando yo codifico, ¿en qué pienso? Codifico así como que me imagino algo visualmente y le pongo colores, o me imagino algo por cómo suena, por el tono de voz, o me imagino algo porque en realidad lo voy como actuando y recuerdo los movimientos, o en realidad yo recuerdo porque lo asocio con una idea, con un ejemplo, con una anécdota, con un chiste, me acuerdo del chiste, me acuerdo del contenido. ¿Cómo aprendo yo? Entonces ahora podemos ponerle mejores palabras, expresarnos mejor, porque hemos revisado ya un montón de teorías sobre el aprendizaje, podemos expresarnos mejor acerca de qué está pasando en mi cabecita cuando yo estoy tratando de aprender. Después, ¿qué aprendí en este curso? ¿Alguien podría agarrar el programa y copiar el programa? No, ¿qué aprendí? ¿Qué me quedó aquí metido en la cabeza, en mi estructura cognitiva? No necesito que me den los títulos ni los autores, sino que las ideas, lo que aprendí, lo que me sirve. ¿Qué me gustó más y qué me gustó menos? ¿Por qué es importante eso? Porque también ustedes el día de mañana tienen que ponerse en el lugar de que están haciendo una clase y hay un estudiante al otro lado. Entonces, ¿qué será más agradable para ese estudiante? ¿Qué le gustó más, qué le gustó menos? ¿Qué fue bueno de lo que se hizo? ¿Qué no? Entonces, en esta clase también de alguna manera igual es una retroalimentación para mí. ¿Qué fue bueno de todo lo que yo hice acá? ¿Qué cosas sirvieron, que fueron más útiles? ¿Qué fue lo menos útil o lo que no me gustó de frentón? ¿Qué no fue bueno? ¿Cuál fue una experiencia no exitosa o poco exitosa? En fin, porque todo eso también varía de persona a persona. No me sirve lo que diga mi compañero, es como individual. Entonces, como el trabajo grupal, toda la parte de la reflexión cognitiva la pueden hacer, no me importa saber quién lo está diciendo, ¿no? Sino que en el fondo pueden ponerla en forma individual, pues el personaje uno, personaje 2, personaje 3, como quieran. Integrante uno, 2, 3, 4, como sea. Pero yo creo que la parte metacognitiva es más individual. Eso va sin nota, o sea, yo voy a ver si existe o no existe reflexión metacognitiva. Ya existiendo va a tener todo el puntaje, pero no va a haber una reflexión cognitiva que esté mala, porque cada uno reflexiona lo que le parezca, pero es importante el ejercicio de hacer metacognición. Y yo les agregaría más. Es importante que el día de mañana ustedes como profesores también favorezcan el desarrollo de la metacognición de sus estudiantes. Que el estudiante sepa de qué manera aprende mejor, qué de lo que yo hice en la clase de hoy día le ayudó para que él se acuerde. Incluso lo puedo preguntar en la prueba a alguien que se saca buena nota. ¿Qué hiciste tú para sacarte buena nota? ¿Cómo estudiaste? ¿Qué te ayuda a aprender? Si ustedes miran incluso los libros de los colegios, hoy día esos que entrega el ministerio, en básica, aparecen estas preguntitas de reflexión metacognitiva. ¿Cómo aprendo yo? Porque se ha visto que es importante que el estudiante haga metacognición. Entonces, ¿de qué manera yo aprendo? Que el estudiante sepa si aprende haciendo esquemas, subrayando, si le sirve usar colores, ¿qué? Si le sirve, por ejemplo, a mí en lo personal yo me he dado cuenta que yo soy muy mala para escuchar. Entonces, una forma de yo ayudarme a poner atención cuando escucho, soy mala para escuchar, me refiero cuando voy a una conferencia o algo así. Estoy en la conferencia sentada por estar 2 horas, pero estoy pensando en otra cosa, entonces no me quedó nada de lo que escuché, de lo que supuestamente mis oídos escucharon. Entonces yo lo que hago, agarro una hojita, voy tomando nota, porque al escribir estoy poniendo atención, y ahí sí me funciona. Entonces me obligo a ir tomando nota, porque si no, ¿para qué voy? Pues es como si no pongo atención, es como si no estuviera. Entonces uno hace ese tipo de reflexiones para ayudarse, porque no voy a perder mi tiempo yendo a una parte que en realidad no estoy, mejor me voy. De hecho, generalmente me voy. Son anécdotas, ¿no? Lo importante es hacer la metacognición y que uno sepa cómo aprendo, qué me ayuda a aprender, qué me favorece. Yo era esa estudiante que estaba sentada en primera fila en clase, no porque fuera tan matea, sino que porque me distraía fácil. Y para mí mi tiempo era valioso. Yo hacía muchas cosas cuando era estudiante, muchas. Entonces ir a una clase donde en realidad no voy a poner atención y no gano nada, no.
Entonces me ponía adelante para no distraerme tanto y por supuesto anotaba, así no me distraigo. Uno sabe. Y si la clase no me interesaba, pues en realidad tenía otras cosas que hacer, bueno, no voy nomás, pues esa es la ventaja de estudiante universitario. Afortunadamente iba siempre, ustedes ven que tengo buen dominio del conocimiento, gracias a Dios. Bien, ¿alguien quiere acotar algo? ¿Comentarios? ¿Dudas? Insisto, las instrucciones de lo que tienen que hacer con el trabajo las vamos a dar la próxima semana para que no me pregunten sobre eso. Y este taller, igual que los otros, en grupo, el grupo de una sección y de la otra, igual que lo anterior. Todo es igual. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? La profe, está todo claro. Me alegro, gracias. Todo claro, bien. Bueno, les reitero que están los apuntes ahí para que profundicen un poco más también. Ya yo no quiero aparecer como que de repente soy demasiado superficial con los contenidos. Yo pretendo ser clara, pretendo que se comprenda, porque el día de mañana cuando ustedes necesiten algo van a tener dónde buscarlo. Ustedes ya saben, el conocimiento está ahí en el teléfono. Entonces hoy día es necesario que se entienda muy bien y que el vocabulario nos vaya quedando también de los autores, los conceptos relevantes y todo eso. Bien, entonces chicos y chicas, la próxima semana vamos a revisar fuertemente el tema este de las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje para dar la tarea del taller y ustedes me dicen cuándo lo entregan. Mi idea es que se entregue la semana siguiente y eso sería, déjenme ver el calendario para que ustedes vayan viendo también cómo está su calendario, no se llenen demasiado la agenda. La próxima semana es 22, la entrega sería el 29, ¿ya? Para que lo vayamos pensando. Estemos todavía bien con el tiempo. En las 2 clases que nos quedan vamos a profundizar un poco más en esto y a ver algunas otras cosas relativas al desarrollo del adolescente, si es que alcanzamos ese día 29, porque entiendo que esa es nuestra última clase. Así es que nos quedan solo 2 clasecitas. Vamos ya terminando el semestre. Yo me imagino que están todos contentos porque las notas han estado buenas. Y los felicito en ese sentido también porque han sido buenos aportes. Así es que tengan una muy buena semana. Sigan cuidándose ya que las cuarentenas están en aumento, no en retroceso. Los casos no sé, estamos ahí, estancados como siempre. Así que estén muy, muy bien. Cuídense, descansen, disfruten, no se estresen, etc. Gracias, Macarena. Suerte, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, muy profe. bien. Chao, Profe, profe. cuídese. Gracias, Que esté chao. bien, profe.